Yo sé que va a ser muy difícil para ustedes tomar notas de todo lo que voy a presentar. Así que lo que voy a hacer es, si ustedes, tal vez podemos repartir un par de hojas en blanco, si ustedes ponen su correo electrónico en una hoja que repartimos tal vez mañana, yo les voy a mandar todas las presentaciones escritas para que ustedes puedan seguir, porque tengo todos los textos anotados en las notas para poder adelantar rápido. Así que si ustedes ponen su correo electrónico, recuerden que no leo jeroglíficos. Por favor, escríbanlo claro, porque a veces yo prometo mandar material y si aparece uno dice, pero pastor, no me llegó el material. Y generalmente es porque no escribieron de una forma clara el correo electrónico. Así que vamos a hacer eso y entonces ustedes podrán tener tal vez unas 80 páginas de material de todas las presentaciones. Quiero leer Primeros Escritos, página 33. Dice la sierva del Señor: vi que el santo sábado es y será el muro que separa al verdadero Israel de Dios de los incrédulos, y que el sábado será el gran asunto que unirá los corazones de los queridos y esperanzados hijos de Dios. Así de importante es el sábado. Va a ser el muro que distingue a los fieles de los infieles y va a ser la doctrina que va a unir a los queridos y esperanzados hijos de Dios. Así que en las próximas dos presentaciones vamos a darle un vistazo al sábado. Vamos a estudiar algunas cosas posiblemente que sean nuevas. Vamos a mirar algunas dimensiones un poco distintas que lo que generalmente se tratan. El primer punto que quiero recalcar es que el mensaje del primer ángel nos insta a reflexionar sobre el Creador. Quiero leer Apocalipsis 14 y el versículo 6 y 7, enfatizando la última parte del versículo 7. Dice allí: vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y ahora viene la parte en la cual nos vamos a enfocar: y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Mensaje del primer ángel. Existimos como adventistas para proclamar los mensajes de los tres ángeles, y este es uno de los elementos más importantes. Mensaje del primer ángel dice: adora al Creador. El mensaje del tercer ángel dice: no adores a la bestia. Es la otra cara de la moneda. Quiero en primer lugar subrayar que los días de la creación fueron días literales de 24 horas cada uno. Y posiblemente ustedes digan: bueno, nosotros ya sabemos como adventistas que los días son literales, pero voy a darles 9 razones por las cuales los días de la creación fueron días numeral. Por ejemplo, día primero, día segundo, día tercero. En las 250 veces que aparece la palabra día, calificada por un adjetivo numeral, siempre se refiere a un día de 24 horas, sin excepciones. En tercer lugar, la Biblia usa lenguaje de rapidez para describir la creación. Les doy un ejemplo: Salmo 33 y el versículo 6 y el versículo 9 dice que Dios habló y existió. Dios mandó y fue hecho. Las expresiones indican rapidez en la creación. No dice dijo o habló y después de millones de años existió, mandó y tomó millones de años para existir. Dice claramente: habló y existió, mandó y fue hecho. La cuarta razón es otra expresión que aparece en el relato de la creación. Aparece 4 veces
en el versículo 7, 11, 15 y 24, y es la expresión "y fue así". Nuevamente es una expresión que indica rapidez. Dios hizo y fue así. No habla de largos periodos de tiempo para que fuera así. Dice, habló y fue así. La quinta razón es una de las más fuertes, la expresión tarde y mañana. Sería ridículo decir que fue la tarde y la mañana del primer millón de años. Tarde y mañana indica que es un día donde se levanta el sol y a donde se oculta el sol. Eso es lo que significa tarde y mañana. Tarde cuando se oculta el sol, mañana cuando se levanta el sol. Obviamente se refiere a un día literal de 24 horas. La sexta razón es el cuarto mandamiento. Esta es una de las razones más poderosas. El cuarto mandamiento, Dios nos dice a nosotros, trabaja 6 y reposa el séptimo, porque Dios trabajó 6 y reposó el séptimo. ¿Cómo podemos nosotros seguir el ejemplo de Dios de trabajar 6 y reposar el séptimo si los días de la creación fueron millones de años en longitud? Sería imposible. Debemos poder seguir el ejemplo de Dios y para eso los días tienen que ser literales. La séptima razón es que Jesús entendió que el relato de la creación es literal. Saben que los papas que anteriormente mencioné, al igual que muchos eruditos cristianos liberales en su teología, no creen que nada de lo que está en Génesis 1 al 11 ocurrió literalmente. No lo creen. Pero Jesús entendió que el relato de la creación es muy literal. Noten, por ejemplo, Mateo 19, 4 al 6. Mateo 19 y el versículo 4 hasta el versículo 6. Aquí Jesús está hablando de la primera pareja y el primer matrimonio. Y dice lo siguiente. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Creía Jesús que el relato de la creación ocurrió literalmente como dice Génesis? Sí, no solamente lo creía, sino que él fue el que creó. La octava razón es el testimonio de Ellen White. Nunca ponemos a Ellen White primero. Siempre vemos lo que dice la Biblia, luego vamos a Ellen White, y si vamos a Ellen White, luego entonces vamos a ver si lo que ella dice está en armonía con la Biblia, y yo he encontrado que siempre está. Testimonios para los ministros, página 135, clarísimo. Cuando el Señor declara que hizo el mundo en 6 días y reposó el séptimo, quiere decir el día de 24 horas que se demarca por el levantar y el ocultar del sol. Más claro no puede ser. Nuevamente, cuando el Señor declara que hizo el mundo en 6 días y reposó el séptimo, quiere decir el día de 24 horas que se demarca por el levantar y el ocultar del sol. La novena razón es que hay eruditos no adventistas que también creen que el relato de la creación fue literal. No somos los adventistas los únicos. Hay varias iglesias conservadoras teológicamente, como los bautistas, por ejemplo, que creen que el relato de la creación ocurrió tal cual lo dice la Biblia. Le voy a leer solo una cita de un erudito, de un científico que se llama Henry Morris. Escribió un libro que se titula Creacionismo Bíblico y escribió lo siguiente en cuanto al cuarto mandamiento. Este mandamiento no dio origen a la observancia del día sábado. Fíjense que dice que el cuarto mandamiento no dio origen al sábado. Sigue. Pues su observancia ya se había practicado desde la misma semana de la creación, cuando Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque había reposado de toda la obra que había creado y hecho. Así que hay otros eruditos no adventistas que también enseñan que los días de la creación fueron días literales de 24 horas como los días que conocemos hoy.
Ahora queremos ir a otro punto. Vamos a cubrir varios puntos en esta y la próxima presentación que son muy importantes para lo que vamos a hablar en las siguientes presentaciones. Lo que quiero mencionar de siguiente es que la primera semana es lo que yo llamo la semana de Dios. La primera semana no es la semana del hombre. La primera semana que se relata en Génesis, el capítulo 1, es la semana de Dios. Yo lo llamo la gran semana de Dios. Y ustedes dicen, pero ¿por qué dice pastor que esa primera semana es la semana de Dios y no del hombre? La razón es muy sencilla. Dios fue el que trabajó y Dios fue el que reposó, según el relato bíblico. Escuchen, 31 veces aparece la palabra Dios en el capítulo 1 nada más. Expresiones como las siguientes: Dios creó, Dios dijo, Dios vio, Dios separó, Dios llamó, Dios hizo, Dios puso, Dios bendijo, Dios terminó, Dios reposó, Dios santificó. Todas esas expresiones solo en el capítulo 1. 31 veces aparece la palabra Dios como el creador. Ahora quiero darles otro ejemplo en el capítulo 2 de cómo los primeros 6 días y el séptimo día se centran en Dios. Vayan conmigo a Génesis el capítulo 2 y vamos a leer los versículos 2 y el versículo 3. Ahora yo voy a hacer algo, yo le voy a añadir el pronombre personal. En las versiones en inglés aparece el pronombre personal. En español no lo repetimos porque está tácito, está sobreentendido y no repetimos por no ser redundantes. Pero está en la Biblia el pronombre personal. Así que yo le voy a poner el pronombre personal para que ustedes se den cuenta que 10 veces en estos 2 versículos Dios está en el centro. Dice en el versículo 2, y vamos a contar, y el séptimo día terminó, ¿quién? Dios, su obra. Esa es la segunda, su obra que Él había hecho, número 3. Y Él, 4, reposó el séptimo día de toda su obra, número 5, que Él había hecho, número 6. Entonces Dios, número 7, bendijo el séptimo día y lo santificó porque en Él, número 8, reposó de toda su obra, número 9, que Dios había creado y hecho, número 10. ¿Quién está en el centro del relato de la creación? Dios está en el centro de la primera semana. La primera semana no es la semana del hombre. La primera semana es la semana de Dios. Y ustedes dicen, bueno, ¿qué importa? Es de crucial importancia cuando nosotros dialogamos con personas de otras iglesias. Vamos a encontrar que es crucial entender que la primera semana es la semana de Dios, no es la semana del hombre. Dios trabajó 6, Dios fue el que, según el relato, reposó el séptimo. Ahora, el siguiente punto que quiero tratar es lo que significa la palabra reposó, que se usa 2 veces en Génesis 2 y el versículo 2 y 3. Una mejor traducción de la palabra reposó sería cesó. Es decir, la palabra Shabbat, que se usa allí 2 veces, nos dice lo que Dios no hizo el séptimo día. El séptimo día Dios no trabajó más. Dios cesó de su obra de crear, dejó de crear. La palabra Shabbat sencillamente significa que Dios cesó, no creó más el séptimo día. Y usted dice, pastor, ¿cómo sabe eso? Bueno, dejamos que la Biblia misma se explique, ¿sí o no? Ese es el método adventista. Tenemos que buscar la palabra Shabbat en el Antiguo Testamento. Ahora le voy a dar 5 versículos donde se usa la palabra Shabbat, y hay más, solamente estoy dándole unos ejemplos. Hay más que estos 5 ejemplos donde la palabra Shabbat significa cesar. Es decir, el énfasis no es que Dios, bueno, al séptimo día Dios entonces ahora va a descansar o va a reposar. Ese no es el énfasis. El énfasis es que el séptimo día Dios no creó más, dejó de crear, cesó de crear. Noten Génesis 8:22. Génesis 8 y el versículo 22. Esto es después del diluvio.
Y Dios le dice a Noé, mientras la tierra permanezca, no cesarán. La palabra Shabbat, la misma palabra que se traduce reposó en Génesis 2. No cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. ¿Cómo se traduce la palabra Shabbat allí? Cesar. Noten Josué 5 y el versículo 12. Josué 5 y el versículo 12 está hablando del maná. Dios llovió maná del cielo por 40 años. Pero el día después que Israel entró a la tierra prometida, ya no cayó más maná. Note lo que dice Josué 5:12. Y el maná cesó. Es la palabra Shabbat. Dejó de caer. El maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Nuevamente la palabra Shabbat se traduce cesó, es decir, el maná no cayó más, dejó de caer, cesó de caer, en otras palabras. Noten Nehemías 6 y el versículo 3. Nehemías 6 y el versículo 3. Aquí a Nehemías, y nuestras lecciones de escuela sabática tienen que ver con Esdras y Nehemías. Nehemías está construyendo el muro de Jerusalén. Y los enemigos no quieren que construya el muro, así que le dicen a Nehemías, ven, hablemos sobre este proyecto, pero lo que quieren hacerles daño. Y fíjense lo que dice Nehemías a sus enemigos. Nehemías 6:3. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué cesaría la palabra Shabbat? ¿Por qué cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros? Nuevamente la palabra Shabbat se traduce ¿qué? Cesar, dejar de hacer algo. Séptimo día Dios dejó de crear. Noten el Salmo 46, 8 y 9. Salmo 46 y el versículo 8 y el versículo 9. Aquí está hablando del día cuando ya no habrá más guerras. ¿Estamos anhelando que lleguen esos días cuando no habrá más guerras? Amén, gloria a Dios. Ni rumores de guerras tampoco. Dice allí en el Salmo 46, 8 y 9, venid, ved las obras de Jehová que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar, la mismita palabra Shabbat en el relato de la creación, no más guerras, van a cesar las guerras. Dice que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, que quiebra el arco, las lanzas y quema los carros en el fuego. Ahora quiero leerles un texto a donde se refiere directamente al sábado. Éxodo 31 y el versículo 17. Éxodo 31 y el versículo 17. Está hablando del sábado aquí y dice lo siguiente. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día, ¿qué dice? Cesó. Entonces, ¿por qué en Génesis se traduce reposó y aquí se traduce cesó? Deberían haber sido consistentes en su forma de traducir la palabra. Deberían haber puesto cesar también en Génesis 2. Así que dice, el séptimo día cesó, que es la palabra Shabbat, y luego se añade otra palabra que estudiaremos más adelante, y reposó. Esa no es la palabra Shabbat, es otra palabra hebrea. Elena White concuerda con esto. En el Deseado de todas las gentes, página 207, Deseado de todas las gentes, página 207, la hermana White escribió, Dios cesó de su labor de crear y reposó el séptimo día y lo bendijo. Es decir, nos dice lo que no hizo y lo que hizo. ¿Qué fue lo que no hizo? No hizo más. ¿Y qué fue lo que hizo mientras no hacía más? Reposó. Así que tiene las dos ideas que encontramos en Éxodo 31 y el versículo 17. Ahora voy a mencionarles 2 puntos que son obvios. Súper obvios en el texto, lo sabemos, pero lo quiero recalcar. Porque vamos a encontrar que algunos hoy en día, no entre los adventistas, sino en las iglesias no adventistas,
cambian este asunto. Yo pregunto, ¿cuál es el sábado según la Biblia? ¿Qué número de día? Séptimo día. Lo dice 3 veces en Génesis 2. Dice, el séptimo día terminó Dios su obra que Él había hecho y Él reposó en el séptimo día de toda su obra que Él había hecho. Entonces Dios bendijo el séptimo día. 3 veces se subraya que el sábado es el séptimo día. Y en el 4º mandamiento también dice que el sábado es ¿qué cosa? El séptimo día. Yo pregunto, ¿el sábado de Génesis es el mismo sábado del 4º mandamiento? Sí, ¿cómo sabemos eso? Porque las mismas 3 cosas que hizo Dios con el sábado en la creación, los hizo también en el 4º mandamiento. Dice, reposó, que significa cesó, ¿qué más? Bendijo el día y lo santificó. Tanto en Génesis como en Éxodo. Es el mismo sábado. Ahora quiero compartir algo que para algunos tal vez sea sorpresivo, pero es muy importante para lo que vamos a continuar estudiando. Por muchos años yo pensé que Dios había santificado el sábado cuando ese primer séptimo día estaba comenzando. Es decir, yo pensaba que cuando el séptimo día, Dios terminó el 6º día, cuando comenzaba el séptimo, Dios le dijo a Adán y Eva, este día es santo, guárdenlo. Pero luego estudiando más detenidamente este asunto, descubrí algo muy interesante tanto en la Biblia como en el Espíritu de Profecía, y es que el sábado no llegó a ser santo sino hasta que terminó. Cuando Dios había cesado todo el día, reposado todo el día, cuando el día concluyó, Dios lo bendijo y lo santificó. Es decir, cuando ese primer sábado comenzó, no tenía la bendición ni era santo. Y ustedes dicen, pastor, eso es diferente que lo que hemos oído. Vamos a examinar la Biblia y luego vamos al Espíritu de Profecía. Y ustedes dicen, ¿qué interesa? Muy importante vamos a encontrar. Génesis 2 y el versículo 3. Génesis 2, 3. Yo había leído estos versículos montones de veces, pero nunca había leído tal vez con suficiente cuidado los 2 versículos que voy a traer a colación. Dice en el versículo 3, bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. ¿Por qué bendijo y santificó el séptimo día? Porque en él ¿qué? Reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Está claro? ¿Por qué Dios bendijo y santificó el sábado? Porque en ese día ¿qué? Reposó. Reposó y luego lo bendijo y lo santificó. El 4º mandamiento dice lo mismo. Noten Éxodo 20 y el versículo 8 al 11. Éxodo 20 y el versículo 8 al 11. Dice, en un mandamiento que todos conocemos muy bien, acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Ahora viene la razón. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, ¿qué significa por tanto? Por eso, ¿verdad? Dice, reposó en el séptimo día, por tanto, Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. ¿Qué es lo que bendijo el sábado y lo santificó? El hecho de que Dios reposó todo el día. El reposo de Dios hizo que el día fuera santo. Ahora déjenme leerles 2 citas del Espíritu de Profecía. Necesito hacerles una explicación. Si ustedes leen, y quiero hacer algo muy claro, los libros rojos son muy buenos, pero de vez en cuando hay un problema de traducción. Y en la cita que les voy a leer, hay un problema de traducción de la cita que yo voy a leer. Y les voy a decir cuál es el problema con la traducción. Ahora, en los libros de la hermana White que se encuentran en la computadora, en línea, está corregido el error. Pero en la traducción que se encuentra en el libro rojo no han corregido este error. Y es un error muy importante. Dice en Patriarcas y Profetas, página 28, en la versión del libro rojo, dice, además de descansar el séptimo día, Dios lo santificó.
Pero la palabra en inglés es after. ¿Qué significa after para los que saben inglés? Después. Así que yo lo voy a leer en la versión corregida en la computadora. Dice, escuchen esto. Después, y traigo a colación esto, no para poner en tela de juicio los libros rojos, pero lo que ha pasado es cuando no ofrezco la explicación, alguien después viene y dice, el pastor Bohr echó una mentira. Porque ahí dice además, ahí no dice después. Es la única razón por la cual traigo esto a colación. Dice, después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó. Es decir, lo escogió y apartó como día de descanso para el hombre. ¿Cuándo es que Dios apartó el sábado como día de descanso para el hombre? Cuando el día ¿qué? Terminó. Y vamos a encontrar que esto es vital. En otra cita, deseado de todas las gentes, página 248, Elena White escribió, por haber reposado en sábado, Dios lo bendijo y lo santificó. Es decir, que lo puso aparte para un uso santo. Lo dio a Adán como día de descanso. ¿Cuándo fue que Dios le dio a Adán el sábado como día de descanso? Después que creó el séptimo día. Dios no podía haberle dado el séptimo día a Adán antes de hacer el séptimo día. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ok, ahora el siguiente punto. Durante la semana de la creación, Dios no solamente creó cosas materiales, Dios también creó medidas de tiempo. Dios creó el día y tiene una explicación astronómica. Es la cantidad de tiempo que toma nuestro planeta para dar una vuelta completa en su eje. Es decir, tiene una explicación de por qué el día tiene 24 horas. El mes tiene una explicación astronómica. Es básicamente el periodo entre una luna nueva y otra. El año también tiene una explicación astronómica. Es la cantidad de tiempo que toma nuestro planeta para girar una vez alrededor del Sol. Pero hay una medida de tiempo que no tiene ninguna explicación astronómica. La semana de 7 días. ¿Por qué la semana tiene 7 días? Dios podría haber hecho una semana de 9 días o de 6 días. ¿Por qué la semana tiene 7 días? No hay explicación científica. La razón es que Dios hizo una semana de 7 días. Les leo del libro Patriarcas y Profetas, página 102. Así como el sábado, la semana se originó al tiempo de la creación. Y ha sido preservada. Dice, la semana ha sido preservada y transmitida a nosotros a través de la historia bíblica. Dios ha preservado la semana y ha preservado la transmisión de la semana. Y luego dice, Dios mismo demarcó la primera semana como una muestra de las subsiguientes hasta el fin del tiempo. Como todas las demás, consistió en 7 días literales. 6 días se emplearon en la obra de la creación. El séptimo, ahora escuchen, el séptimo Dios reposó y luego bendijo este día y lo apartó como día de descanso para el hombre. Ahora déjenme sintetizar este punto. Dios trabajó 6 días. Cesó todo el séptimo día. Después de cesar todo el séptimo día, Dios bendijo y santificó el séptimo día. La semana entonces estaba completa. Y ahora Dios toma la semana y se le entrega a Adán y Eva. Y les dice, ahora ustedes van a trabajar 6 y el próximo séptimo día ustedes van a reposar como yo reposé. ¿Está claro? Ahora, por eso yo digo la primera semana es la semana de ¿quién? Es la semana de Dios, no es la semana del hombre. Porque Dios trabajó 6 y Dios reposó o cesó el séptimo. Ahora, un argumento que ustedes van a encontrar en contra del sábado es que en ninguna parte del relato de la creación hay un mandato de Dios
para que Adán y Eva guardaran el sábado? Les van a decir, mire, el relato de la creación dice que Dios reposó. Ahí no hay ningún lugar donde dice que Dios le dijo a Adán y Eva, reposan ustedes, guarden el sábado. Y por lo tanto dicen, el sábado de la creación no fue hecho para el hombre, es el sábado de Dios, es el reposo de Dios, Dios fue el que cesó. Más adelante entonces se lo dio a los judíos, para que los judíos lo guardaran. Así que tenemos que responder la pregunta, ¿por qué no dio Dios un mandato directo en Génesis de que el hombre debía guardar el sábado? Le voy a dar 7 razones por las cuales Dios no le mandó a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado. Razón número 1, es tan obvio como 2 más 2 igual 4. Y ustedes dicen, ¿por qué? Es muy sencillo, hermanos y hermanas. Déjenme explicarles el asunto. Adán y Eva, según el relato de la creación, no trabajaron 6 días. ¿Correcto? Ellos no habían trabajado. Así que, si no habían trabajado, ¿cómo podían cesar? Yo pregunto, ¿podía Dios cesar? ¿Por qué podía Dios cesar? ¿Cesar de qué? Cesar de trabajar. ¿Adán y Eva podían cesar? No, porque no habían trabajado. Sería ridículo que Dios dijera a Adán y Eva, Shabbat. ¿Y Shabbat de qué? Es decir, el hecho de que Dios no le dijo a Adán y Eva que cesaran es porque Adán y Eva no habían trabajado y por lo tanto no podían cesar de nada. Esa es la primera razón. La segunda razón es igual de obvia. Dios no podía darle al hombre el sábado sin antes crearlo. Dios no le podía dar el sábado a Adán y Eva cuando el sábado estaba comenzando, porque el sábado no había sido creado todavía. Dios tuvo que crear el sábado, bendecirlo y santificarlo para luego ¿qué? Para luego darle lo que había creado. Yo pregunto, ¿podía Dios darle al hombre lo que hizo los primeros 6 días antes de hacerlo? Entonces, ¿cómo es que Dios podía darle al hombre el sábado sin antes crear el sábado? Por eso Jesús dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre. ¿Ve? Tercera razón. Dios no podría haberle dicho a Adán y Eva que santificaran ese primer sábado porque el día no fue santo sino hasta que terminó. Dios no podía decirle cuando estaba comenzando ese primer sábado, guarden el sábado porque es santo. No, porque todavía no fue santo sino hasta que terminó. ¿Ven que hay razones teológicas por las cuales Dios no mandó a Adán y Eva que observaran el sábado, ese primer sábado? En cuarto lugar, cuando Dios bendice y santifica algo, nunca lo santifica o lo bendice para Él mismo. Porque Dios es la fuente de toda bendición, Dios es la fuente de toda santidad. Así que si Dios bendijo el sábado y lo santificó, no fue para Él, sino que tiene que haber sido para los seres humanos. Quinto, Dios no podía decirle a Adán y Eva que observaran el sábado sin primero darles un ejemplo de cómo guardarlo. Escuchen bien, no hay un mandato para que Adán y Eva guardaran el sábado, pero Dios les ejemplificó qué hacer en ese día. Y esto lo vamos a tratar en nuestro primer tema de mañana. ¿Cómo reposó Dios el séptimo? ¿Qué hizo Dios mientras cesaba? La Biblia tiene la respuesta. 4 diferentes evidencias de cómo fue el reposo de Dios el séptimo día mientras cesaba de su obra de crear. Pero no vamos a cubrir eso ahora. Es decir, Dios no podía decirle a Adán y Eva
que guardaran el sábado sin primero darles un ejemplo de cómo guardarlo. Permítame leerles un par de citas del Espíritu de Profecía. Patriarcas y Profetas, página 28. Yo me quedo maravillado de cómo la hermana White todo esto lo sabía. Página 28 dice: siguiendo el ejemplo del Creador, el hombre había de reposar durante este sagrado día, para que mientras, ahora escuchen, ahora viene el secreto de cómo reposó Dios, mientras contemplara los cielos y la tierra. Dios contempló su obra de creación. Dice, Dios vio todo lo que había hecho. ¿Y era qué? El séptimo día fue un día de contemplación de la grandeza de Dios. Eso lo vamos a cubrir mañana. Siguiendo el ejemplo del Creador, el hombre había de reposar durante este sagrado día para que, mientras contemplara los cielos y la tierra, pudiese reflexionar sobre la grandiosa obra de la creación de Dios. Y para que mientras mirara las evidencias de la sabiduría y la bondad de Dios, su corazón se llenase de amor y reverencia hacia su Creador. En otra cita, tomo 4 los testimonios, página 247, dice, Dios hizo al hombre a su propia imagen y luego le dio un ejemplo de cómo observar el séptimo día, día que santificó e hizo santo. Le dio un ejemplo y luego ¿qué? Luego lo apartó para el hombre, lo santificó. La mayor evidencia de por qué Dios no le mandó a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado se encuentra en el 4º mandamiento de la ley de Dios. Escuchen lo que voy a decir. El 4º mandamiento de la ley de Dios se aplica a Adán y Eva en la segunda semana, no la primera. Yo veo algunos. ¿Oyeron lo que dije? El 4º mandamiento, la obligación del 4º mandamiento, se aplica a Adán y Eva a partir de la segunda semana, no la primera. Y usted dice, ¿por qué? Sencillo. ¿Qué dice el 4º mandamiento? Trabaja 6 y reposa el séptimo. Adán y Eva no hayan trabajado 6. ¿Sí están conmigo o no? Sí. ¿Cuándo es que ellos podían obedecer? Trabaja 6 y reposa el séptimo. A partir de la segunda semana. Así que el 4º mandamiento claramente nos dice por qué Dios no le mandó a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado. Porque ellos tenían que trabajar 6 para luego reposar el séptimo. Permítame mencionarles la secuencia. Dios trabajó 6 días. Cesó el séptimo día creando la semana. Después de reposar el séptimo día, Dios bendijo y santificó el día. Luego le entregó la semana a Adán y Eva y ellos ahora debían trabajar 6 y reposar el séptimo como lo hizo Dios en la primera semana. Sencillo, ¿verdad que sí? Y en séptimo lugar, la séptima evidencia de por qué Dios no le mandó a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado está en lo que dice el Espíritu de Profecía. La cita que les leí, Patriarcas y Profetas, página 28. Después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó, es decir, lo escogió y apartó como día de descanso para el hombre. Según la hermana White, Dios apartó el sábado como día de descanso para el hombre cuando el sábado terminó. Y tiene razón por todas las evidencias que le he dado de la Biblia. Ahora, el Papa Francisco, me voy a adelantar un poco, vamos a dedicar 2 sesiones para hablar del concepto del papado. Muy peligroso este Papa, peligrosísimo, es un camaleón. Nunca me han reconocido como alguien diplomático, políticamente correcto, peligrosísimo. Lo vamos a ver en 2 presentaciones después de estas 2. Una de las cosas que él ha dicho es que debemos cuidar el medio ambiente. Debemos darle un descanso al medio ambiente el sábado, pero para él el sábado es el domingo. Interesante. Ahora, ¿por qué no podemos nosotros hacer eso? ¿Por qué no podemos nosotros
conmemorar la creación, ¿por qué no podemos nosotros recordar el poder de nuestro Creador el primer día de la semana, como dice el Papa? La razón es muy sencilla. Déjenme leerles una cita, Patriarcas y Profetas, página 102. Crucial esta cita. Los primeros 6 días de la semana fueron dados al hombre para su trabajo. ¿Por qué le dio Dios al hombre los primeros 6 días para trabajar? Aquí está la explicación. Porque Dios empleó el mismo periodo de la primera semana en la obra de la creación. Dios le dijo, trabajen 6 porque yo trabajé 6. Ahora escuchen. El séptimo día el hombre ha de abstenerse de trabajar para conmemorar el reposo del Creador. ¿Por qué reposamos el sábado? Para conmemorar el reposo original del Creador. Ahora, ¿por qué es importante eso? Mi esposa y yo nos casamos el 23 de diciembre. Cumplimos este año 48 años de casados. Gloria a Dios, ya vamos para las de oro. Nosotros celebramos nuestro aniversario el 23 de diciembre. ¿Podemos celebrarlo el 24? Podemos. ¿Por qué no podemos legítimamente celebrar nuestro aniversario el 24 de diciembre? Porque el evento original no ocurrió el 24 de diciembre. Día de la Independencia de Colombia, 20 de julio. ¿Por qué no lo celebramos el 20 de agosto? Porque esa fecha está arraigada en un evento histórico. Y el evento histórico ocurrió cierto día y no se puede cambiar. Lo mismo se aplica al sábado. El sábado ocurrió el séptimo día y si usted va a conmemorar al Creador, tiene que hacerlo en el día en que el Creador reposó. No puede ser el primer día porque ese no es el día en que Dios reposó en el evento original. ¿Están entendiendo este punto? Ahora, otro punto interesante. Cuando leemos cuidadosamente el relato de la creación, hay algo extraño. Y es que cada día de la semana tuvo tarde y mañana menos el séptimo. Tienen que ser lectores perspicaces para captar eso. Cada día dice fue la tarde y la mañana día primero, tarde y mañana día segundo, tarde y mañana día tercero, tarde y mañana día cuarto, tarde y mañana día quinto, tarde y mañana día sexto. Pero cuando llega el séptimo día, no dice fue la tarde y la mañana del día séptimo. Una vez hablaba yo con un teólogo. Me dice, yo creo que a Moisés se le olvidó meterlo ahí. Yo le dije, no, hay alguna razón teológica por la cual no está eso allí. Y luché por años para conseguir la respuesta. Y creo que finalmente la logré conseguir. Pero para entenderla necesitamos comprender 2 puntos que ya hemos cubierto. 1. La palabra Shabbat significa cesar. Y la primera semana es la semana ¿de quién? De Dios. Así que cualquier cosa que digamos de la primera semana, lo estamos diciendo no del hombre, sino ¿de quién? Sino de Dios. Ahora, yo pregunto, después que Dios cesó el séptimo día, el siguiente día comenzó un nuevo ciclo de 6 días de trabajo. No. Dios creó otro mundo. Después del séptimo día Dios cesó y luego el siguiente día empezó 6 días a crear otro mundo. No. Yo pregunto entonces, ¿Dios todavía está cesando de su obra de creación? ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo?
Dios todavía, hasta el sol de hoy, está cesando de su obra de crear, porque Dios no comenzó un nuevo ciclo de 6. Y usted dice, ¿y nosotros qué? No nos meta a nosotros, la primera semana es de Dios. Para Dios no hubo tarde y mañana del séptimo día, porque el siguiente día Dios no comenzó un nuevo ciclo de 6. Ahora ustedes dicen, pero pastor, ¿cómo es eso? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Génesis 2, 1 y 2. Génesis 2, 1 y 2. Dice, fueron pues ¿qué? Acabados los cielos y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó, que ya vimos que significa ¿qué? Cesó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Cuándo terminó Dios su obra de creación? El sexto día. ¿Qué hizo el séptimo día? Cesó todo el día. El siguiente día comenzó un nuevo ciclo de 6. No, así que Dios todavía está cesando. Sí. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora déjenme leerles el otro texto. Este es mejor todavía. Yo pregunto, en la época cuando vivía el apóstol San Pablo, ¿Dios todavía estaba cesando de su obra de creación? Todavía estaba cesando, porque Dios no había comenzado un nuevo ciclo de 6. Dice en Hebreos 4:3, Hebreos 4:3, pero los que hemos creído, entramos en su reposo de tal manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. En el tiempo del apóstol Pablo, ¿las obras de Dios todavía estaban acabadas? Según Hebreos 4:3, sí. Ahora, yo sé que algunos están pensando, pero Jesús dijo, y lo leo, Juan 5, 17 y 18, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y luego Jesús dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entonces, que Dios sí trabaja, pero no un trabajo de creación, sino un trabajo de sustentar lo que creó. Permítame leer, la viejita entendió esto. A veces yo descubro algunas cosas y digo, wow, yo no había visto eso. Y luego leo a la hermana Juan, ya la viejita lo sabía. Y digo la viejita en forma cariñosa. No digo esa vieja, no. La viejita, en forma cariñosa. Voy a leerles 3 citas del Espíritu de Profecía. Escuchen esto. Aun cuando Dios ha cesado su obra de crear, ¿todavía está cesando? ¿Sí? Desde que cesó el séptimo día, ¿todavía está cesando de crear? Sí, Señor. Aun cuando Dios ha cesado su obra de crear, está sustentando continuamente y usando como sus siervos suyos las cosas que ha hecho. Ese es el manuscrito 4, 1882. En otra cita, y estas citas yo las traduje, por eso es importante que pongan su correo electrónico para mandarles toda la documentación. Esto se encuentra en la revista Signs of the Times, Señales de los Tiempos, marzo 20, 1884. Escribió, Dios ha terminado su obra creativa, pero aún dispensa su energía para sustentar los objetos de su creación. Cuando dice que Dios todavía trabaja, ¿está hablando de otros 6 días de crear? No, de sustentar. Y si ustedes miran Juan 5, donde dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, Jesús acaba de sanar a un paralítico. Es decir, está restaurando a como debe ser al principio.
En Patriarcas y Profetas, página 107, la hermana White escribió: en cuanto se refiere a este mundo, la obra de la creación de Dios está terminada. Pues fueron acabadas las obras desde el principio del mundo, pero su energía sigue ejerciendo su influencia para sustentar los objetos de su creación. Así que para Dios el séptimo día no tuvo tarde y mañana, porque Dios todavía está cesando de su obra de creación. Ahora, ¿y qué nosotros? ¿Y nosotros qué? ¿Nosotros también estamos cesando desde la creación? No. No estamos cesando, porque la segunda semana, a partir de la segunda semana, Dios le dice al hombre: trabajen 6 y reposen el séptimo, y háganlo semanalmente, para conmemorar la semana original. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, nosotros semanalmente debemos observar el sábado para conmemorar el evento original. Yo pregunto, ¿para el séptimo día tiene un adjetivo numeral como todos los demás días? Séptimo día, sí. Yo pregunto, ¿el sol se levanta y se oculta el séptimo día? Lógico. Entonces, el séptimo día sí, para nosotros tiene tarde y mañana. Además de eso, Levítico 23 y el versículo 32 explica que se debe guardar el sábado. De tarde a tarde guardaréis el sábado. ¿Está claro? Así que lo que se aplica a Dios no se aplica a nosotros, porque la primera semana es la semana de Dios. Después de eso Dios dice: ahora ustedes semanalmente, ustedes van a trabajar 6, reposar el séptimo, para recordar la semana original. ¿Podemos nosotros recordar la semana, el evento original, si guardamos el día que no es? No. Y en nuestra próxima presentación les voy a mostrar cómo hoy en día algunos están jugando jueguitos con el calendario. Por ejemplo, si usted va a la página web de Avianca, casi me equivoco un día cuando reservé un pasaje, porque el calendario de Avianca empieza con el lunes, como el primer día de la semana. Ahora, si usted empieza la semana con lunes, el primer día de la semana, ¿cuál es el séptimo día? El domingo. Y por eso tiene un programa que se llama Séptimo Día, que se transmite el domingo. Es una forma capciosa de tratar de inculcar en las mentes de la gente que el séptimo día es el domingo. Pero la Biblia rebate esa idea. Porque la Biblia dice que Cristo resucitó el primer día de la semana. Lo dice en Lucas el capítulo 24. Bueno, se acabó el tiempo, lamentablemente. ¿Les quedó claro lo que estudiamos? Ahora, no se pierdan el próximo emocionante episodio. Mañana, Dios mediante, a las 11 de la mañana vamos a estudiar cómo reposó Dios el séptimo día. Cómo dio el ejemplo el séptimo día, y vamos a tratar algunos asuntos también adicionales sobre el sábado. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos porque nos has dado un día completo para suspender todo lo nuestro, para enfocarnos solamente en ti. Qué gran Dios eres. Gracias por darnos no solamente cosas, sino tiempo, cuando podemos disfrutar una amistad especial contigo, como ningún otro día. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser fieles en nuestra observancia del sábado. Recordar que ni un segundo nos pertenece a nosotros. Y, Señor, ayúdanos también a proclamar este mensaje para que las personas que están angustiadas puedan también disfrutar de la gloria del reposo en tu santo día. Gracias, Padre, por escuchar nuestra oración. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.